que todos muy bien. A ver, me voy a destacar. Bueno, espero que hayan disfrutado el encuentro de la semana pasada. Sé que han llegado muchos mensajes que fue así, que les gustó mucho el encuentro, así que estamos muy agradecidos. Y bueno, tenemos bastante todavía, 3 encuentros más, así que bueno, ahí estoy leyendo que está muy bueno, excelente. Bueno, muchas gracias por los elogios. Y bueno, antes de comenzar con el segundo encuentro de nuestro taller que nos toca hoy de Chekhov, seguramente en las placas se dieron cuenta de que ya se vienen las actividades de marzo y un retorno. Bueno, en verdad son 2 retornos. El primero que quiero nombrar es el ciclo Tinta Fresca, que siempre damos las novedades editoriales, los lanzamientos, y arranca el sábado 12 de marzo, es una actividad abierta a la comunidad, gratuita, simplemente hay que anotarse en un formulario para que les llegue a ustedes las coordenadas, y va a ser en esta ocasión con el escritor Fabián Martínez Sicardi, tal vez algunos los conocen, es relativamente conocido, ganó en su momento el premio Clarín de novela en el 2013, con Bestias, y en esta ocasión va a presentar la novela Los hombres más altos, que lo publicó el año pasado con Alfaguara. Lo sigue moderando Gastón Fiorda, así que si alguno ha participado en estas actividades, seguramente ya lo conoce a Gastón y sabe cómo es la metodología. Es más que nada una charla amena con el escritor para que nos cuente un poco esa trastienda de la escritura y cómo llegó a esa obra, cómo, bueno, los pros y contras que fue encontrando en su proceso de escritura. Así que están más que invitados. Y después hay otro retorno, como les decía, otra actividad que se hizo el año pasado, y que estamos renovando agenda, que es el taller de escritura que dicta Silvia Itkin, dedicado a la narrativa del yo, o también bien conocido como autoficción. Se llama Taller de Escritura, Relatos de Vida, y bueno, es llevar justamente lo anecdótico, las vivencias propias o de familia, amigos y demás, pero no en plan catarsis, sino en una transformación literaria con las herramientas que nos da la narrativa. Así que eso también es una actividad abierta a la comunidad, pero sí va a ser arancelado. Hay descuento, muy buen descuento para los que ya son socios y socias de la Fundación La Balandra, así que si hay un socio por acá dando vueltas, estén atentos, se pueden anotar con descuento, pero bueno, también el que quiera participar por fuera está más que bienvenido, ¿eh? Esto va a ser siempre los jueves, desde marzo a noviembre, ¿eh? Desde, digamos, 17 a 20 es la cursada, ¿eh? Y se va a trabajar en práctica, ¿no? Ustedes traen sus textos, lo que tengan, si ya tienen algo empezado, lo pueden retomar y presentar, o desde cero también, ¿eh? Se puede trabajar, ¿eh? Lo aclaro también. Yo voy a ir dejando los 2 formularios de inscripción, tanto para lo de Tinta Fresca, que es el 12 de marzo, como les dije, con el autor Sicardi, y moderado por Gastón Fiorda, y también para lo que va a ser en marzo lo de Silvia Itkin, que comienza el jueves 3 de marzo a las 17 horas. Siempre son horarios argentinos, por las dudas, porque sé que hay mucha gente de otras latitudes. Tengan siempre en cuenta este margen, el uso horario. Bueno, espero que se entusiasmen, son actividades que van a estar muy buenas, son retornos del año pasado que estuvimos muy orgullosos de tener en la casa, y bueno, van a seguir estando este año. Bueno, voy a buscar por ahí a Laura, sé que son un montonazo, 123, qué placer tener tanta gente interesada en la figura y obra de Chekhov, ¿no? Lo que decíamos con Laura la otra vez, está más vivo que nunca y se nota la influencia de él, ¿no? Porque si no, no se puede creer esta cantidad de público. Así que muy agradecida también como representante de la Fundación La Balandra. Ahí la veo a Laura. Acá estoy, acá estoy. Sí, ahí te voy a añadir. Ahí está, te veo en pantalla partida. Así que bueno, Genial. perfecto. Te libero, así ya quedás ahí. Y bueno, todo oídos a esta segunda clase / encuentro. Bueno, nos vemos. Gracias, Lu. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a este segundo encuentro para poder charlar sobre nuestro amigo Anton Chekhov. Y bueno, antes que nada,
quiero agradecer un montón la participación que han tenido súper activa en la clase pasada. No siempre pasa en las clases que veo a la gente tan entusiasmada. La verdad es que además todos los aportes que ustedes van haciendo a través del chat son súper pertinentes. Quiero contarles que los vi a todos, los leí a todos. Por una cuestión de organización y digamos, por el tipo de preguntas que hicieron, voy a responder esas preguntas en la segunda parte de la clase, que tiene que ver, porque las preguntas tienen más que ver con la estructura del cuento, con, digamos, cuál fue el giro que le dio Chekhov, digamos, al cuento moderno, etc. Y eso entonces lo vamos a ver en la segunda parte. Acuérdense que las clases, yo les conté que las dividimos la clase, digamos, las vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde vemos más lo biográfico, y la vida, digamos, de Chekhov, y la segunda parte la dedicamos al análisis literario, ¿sí? Hablando de análisis literario, no se pierdan el taller de Silvia Ikin. Silvia Ikin, la verdad, un privilegio tenerla, una editora de muchísimos años, es editora de Oblosca, además, así que bueno, hice un paréntesis, pero bueno, la verdad es que estas actividades que arma la Balandra son imperdibles y todas tienen como muy, muy buen nivel, y son realmente una fuente de donde, ¿no? Los que quieren escribir o los que quieren convertirse en mejores lectores, como nosotros en este caso, tienen de dónde, ¿no? Tienen de dónde beber. Así que bueno, hecha esta salvedad, porque les quería decir y al principio me olvidé. Bueno, yendo a lo nuestro, vamos a repasar un poquitito, ¿sí? La clase pasada. Nosotros trabajamos hasta, ¿se acuerdan que habíamos visto a Chekhov hasta el año 1885, que habíamos dicho que tenía dos, esperen que estoy tratando de salir de mi, para poder organizarme, dame un segundito. Acá. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en 1880, hasta 1885 Chekhov escribía de una manera, digamos, más centrada en esto de poder mantener a su familia numerosa? Recuerden que eran 6 hermanos, y los padres que venían, digamos, de un origen muy humilde, con lo cual Chekhov tuvo desde el primer momento una función, digamos, que se fue asignando de manera natural, un poco por la propia naturaleza de Chekhov, un hombre bueno, un hombre empático, un hombre que, digamos, sabio, podríamos decir, ¿no? Que de a poco y un poco sin quererlo empezó a hacerse cargo tanto económicamente como emocionalmente de esta familia. ¿Recuerdan? Un poquito eso fue lo que empezamos a ver. Eso va a ser su talón de Aquiles, digamos, eso va a ser una espina en el dedo gordo, es decir, lo va a arrastrar durante toda su vida. Digo arrastrar, lo digo yo, esto corre por mi cuenta, porque Chekhov en ningún momento se queja de, digamos, o enrostra, digamos, en la cara de su familia esto de tener que mantenerlos. En alguna que otra carta, ¿no? Se queja de los ruidos que hay en la casa, de la gente que cae a todas horas. Ni que contarles cuando los hermanos se casan y empiezan a tener a sus hijos, entonces los chicos también van a las casas, no solamente a la casa, digamos, de Moscú, donde tenían como, digamos, la vivienda principal, sino a estas casas de veraneo. Recuerden que yo les conté que Chekhov es un amante de la naturaleza, que siempre tuvo esa obsesión por salir de la ciudad y por estar en lugares tranquilos, siempre quiso tener su, como dice Virginia Woolf, su cuarto propio, y no siempre lo logró. Quizás más adelante, vamos a ver, cuando él ya empieza a estar en una mejor situación económica, bueno, puede darse el lujo de empezar a alquilar estas casas de verano un poco más amplias, ¿sí? De hecho, en una de ellas logra finalmente tener como un cuarto aparte para escribir, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto, volvemos a 1885, Chekhov es un chico de unos 20 y pico de años, 24, 25 años, ya publicó 2 libros que no tuvieron mucho éxito.
El último fue en 1884, los relatos abigarrados, también lo pueden conseguir como relatos variopintos. Recuerden que esto que dijimos, que una cosa son los cuentos que salían publicados, y otros, digamos, es la compilación que se hace completa en español hace unos años por Páginas de Espuma, que contiene toda la producción de Chekhov, es decir, aquellos cuentos que quedaron por fuera de la publicación formal, digamos, ¿no? De los libros hablo, ¿no? Es decir, que los relatos que Chekhov, digamos, no incluyó en los cuentos, sí salían en distintas revistas, ¿recuerdan? Bien. Hasta acá un poquito el repaso. Recuerden que Relatos Abigarrados no había tenido una buena recepción de la crítica, es más que algunos lo habían clasificado como el delirio de un demente, ¿no? Uno también lo comparó con algo así como un limón pisoteado en el piso, una cosa bastante desagradable. Bueno, digo, imaginen, ¿no? Esta situación, bueno, un chico joven que saca su primer libro y, bueno, ¿no? Y lee estas cosas acerca de su escritura. Pero bueno, Chekhov no era un hombre que se bajoneaba fácilmente, tenía como un don, digamos, para poder librarse y como sacarse de encima las opiniones, ¿no?, de los otros. Ahora vamos a ver incluso hoy vamos a ver algo muy importante, que es el giro que se produce en la literatura de Chekhov a partir de una carta que él recibe, que yo se las voy a leer, ¿sí? Creo que algo les adelanté. En febrero de 1886, él recibe la carta de un escritor, de Grigorovich, que es un escritor, digamos, bastante reconocido para la época, y también era un escritor venido de provincias, ¿no? Un poco, digamos, parecido a los orígenes de Chekhov. Y bueno, Grigorovich le hace llegar una carta, ¿sí?, que Chekhov recibe en su casa. Bueno, yo tenía en febrero, acá en la carta ahora leo, y está fechada el 25 de marzo de 1886, ¿sí? En marzo. La carta dice así, escuchen, dice: mi muy estimado Anton Pavlovich, hace un año aproximadamente leí por casualidad el cuento que publicó en la Gaceta de San Petersburgo. Ya no recuerdo el título, solo recuerdo que quedé impresionado por frases de una originalidad muy particular y sobre todo por una notable exactitud, por la veracidad en la descripción de los personajes y de la naturaleza. Desde ese día leí todo lo que aparecía firmado por Yejonté, a pesar de que interiormente me irritara ese hombre que se estimaba tan poco a sí mismo como para creer que era necesario utilizar un seudónimo. Habiéndolo leído, insistí a Suborín y Burein que siguieran mi ejemplo. Me escucharon y ahora, como yo, no dudan de su verdadero talento. Un talento que lo ubica en la primera fila entre los escritores de la nueva generación. No soy periodista ni editor, solo puedo servirme de usted como lector. Si hablo de su talento, lo hago con convicción. Tengo 65 años cumplidos, pero sigo sintiendo hasta hoy tanto amor por la literatura. Valoro mucho sus éxitos. Me sigo alegrando tanto cuando encuentro en ella algo vivo, algo talentoso, que no he podido contenerme, como puede ver, y le tiendo mis dos manos. Pero eso no es todo. Esto es lo que quiero agregar. Por las diversas cualidades de su indiscutible talento, por la veracidad de los análisis internos, por la maestría en las descripciones, la tormenta de nieve, la noche, el decorado, por ejemplo, en el cuento Ágata, etc., por el sentimiento estético, cuando en pocas líneas aparece la imagen perfecta de una nube en el ocaso que se apaga como carbones que se consumen. Ahí lo cita a Chekhov. Etcétera, etcétera. Estoy seguro de que usted está destinado a escribir algunas obras admirables, realmente artísticas.
será culpable de un gran pecado moral si no responde a estas esperanzas. Esto es lo que debe hacer. 2 puntos. Respetar el talento que tan pocas veces toca en el reparto. Abandonar todo trabajo apresurado. No reconozco su fortuna. Si es pobre, es preferible que pase hambre, como nosotros en el pasado, y que guarde sus impresiones para una obra reflexionada, terminada, escrita, no de un tirón, sino durante las dichosas horas de la inspiración. Una sola obra realizada de este modo será 100 veces más apreciada que cientos de cuentos lindos diseminados en los diarios. Lo valorarán enseguida. Se fijará en usted la gente refinada y luego todo el público que lee. Me han dicho que en estos días sus relatos serán publicados en un volumen. Si es con seudónimo de Yejonté, le ruego encarecidamente que telegrafíe al editor para que lo publique con su verdadero nombre. Después de sus últimos cuentos, tras el éxito de El Cazador, ese nombre será bien recibido. Bueno, y ahí firma Grigorovich. Bueno, ¿quién pudiera ¿no? cruzarse con alguien tan honesto, ¿no? y a la vez tan directo en la manera en que le habló a Yejov? Y por otra parte, bueno, desinteresadamente, porque ellos no se conocían, apenas se habían cruzado en San Petersburgo y habían cruzado 2 palabras, pero eran desconocidos, ¿no? Bueno, esta carta hace un efecto tan conmovedor en Yejov que él tarda una semana en responderle. Y le contesta, ¿sí? Y le dice lo siguiente. Su carta me impactó como un rayo, casi me echó a llorar, me conmovió, y ahora siento que ha dejado una marca profunda en mi alma. Por haber sonreído a mis jóvenes años, que Dios le dé paz a su vejez. Yo no encuentro ni las palabras ni los actos para explicar mi gratitud. Usted sabe con qué ojos la gente común mira a los elegidos como usted, por lo tanto puede darse cuenta de lo que su carta representa para mi amor propio. Esta carta vale más que cualquier título, tal cual. Y para un escritor principiante significa honorarios para el presente y para el futuro. Me siento como hechizado. No soy capaz de juzgar si merezco o no esta importante recompensa. Se lo repito, me impactó. Bueno, es más larga la carta, no la voy a leer toda. Finalmente le dice, bueno, le habla de que es médico, ¿no? de que tiene que trabajar. Bueno, dice, le escribo todo esto para liberarme por este medio, así sea un poco de mi gran pecado. Hasta ahora he tratado mi trabajo literario con extrema ligereza, con negligencia casi. No recuerdo ni un solo relato en el que haya trabajado más de un día. Y ese cazador que le gustó a usted, lo escribí mientras me bañaba. He escrito mis cuentos como los reporteros garabatean sus informes, maquinalmente, en un estado de semi-inconsciencia, sin preocuparme en absoluto ni por el lector ni por mí mismo. Escribía y me esforzaba por no malgastar en mis relatos imágenes y cuadros que aprecio, que guardaba para mí, Dios sabrá la razón, y que ocultaba con cuidado. Un poquito más adelante dice, me libraré de los trabajos apresurados, pero no será algo que suceda enseguida. Me resulta imposible salir de la encrucijada en la que me encuentro. No me niego a pasar hambre, como ya ha sido el caso, pero no se trata de mí. Le dedico a la literatura mi tiempo libre, 2 o 3 horas por día y un poco por la noche, es decir, un tiempo que solo sirve para trabajos cortos. El libro que estoy por publicar no me gusta. Es una vinaigrette, que es como una ensalada, ¿no? en Rusia.
un montón de pequeños ensayos de estudiantes desordenados, despellejados por la censura y por los redactores de los periódicos humorísticos. Creo que mucha gente se sentirá decepcionada cuando lo lea. De haber sabido que me leían y que usted me seguía, no habría permitido que se editara el libro. Toda mi esperanza está en el futuro. Solo tengo 26 años. Tal vez logre hacer algo, aunque el tiempo pasa rápido. Bueno, qué preciosidad, ¿no? Qué suerte que antes existían las cartas y que bueno, ahora podemos leerlo a Chekhov como si nos estuviera hablando a nosotros, realmente, y poder como tocar tan de cerca su alma, ¿no? Y eso que le empezaba a pasar, que lo que le empieza a pasar entonces a partir de este momento a Chekhov es algo diferente a lo que venía pasando hasta ahora, y es que la literatura le empieza a importar. Empieza a pensar por primera vez en serio, en tomarse la literatura en serio, en la posibilidad de ser un escritor profesional, de ser un escritor de oficio, ¿sí? Y dejar de lado la medicina. Durante un tiempo va a permanecer en esa encrucijada. De hecho hay una frase muy conocida de él, que él decía, bueno, la medicina es mi esposa y la literatura es mi amante, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta carta de Grigorovich a raíz del cuento El cazador, que es el que teníamos hoy para leer, y le impacta realmente como un rayo, y a partir de ahí Chekhov empieza a esto, ¿no? Empieza a escribir menos cantidad de cuentos. De hecho, ¿se acuerdan que habíamos visto que había escrito 129 cuentos en 1885? Bueno, a partir de ese año, digamos, que recibe la carta de Grigorovich, escribe solamente 10 cuentos en un año, ¿sí? Y él empieza como a pasar por un colador, ¿no? Y a darles más trabajo y más profundidad. Pero bueno, el peso de su talento cae sobre sus hombros, digamos, ¿no? Esto no es sin ciertos momentos de zozobra para Chekhov, ¿no? Pero lo cierto es que si leemos las biografías, todos los biógrafos y los críticos coinciden de una manera, de la otra, que entre 1886 y 1889 se produce un cambio en la escritura, y que esto se ve, ¿no?, en los cuentos que aparecen por ese momento. Bien, ¿se acuerdan que él está ahora convocado por Suborín, que era el director del periódico Tiempo Nuevo, un periódico, ¿se acuerdan? Más bien tendiente, más bien no, claramente tendiente, y que apoyaba digamos, la gestión de los zares, ¿sí? Y muchas veces Chekhov, digamos, que empieza a ser criticado por eso, ¿no? O sea, los de izquierda lo criticaban por publicar en esos diarios, bueno. Y a la vez los lectores de Tiempo Nuevo muchas veces se disgustaban con las cosas que pasaban en los cuentos de Chekhov, que claramente, ¿no?, cuentos de campesinos, ¿no?, que ponían de relevancia toda la podredumbre rusa, bueno, no les caía muy simpático, así que en realidad no simpatizaba con nadie. Pero de nuevo, Chekhov tiene como esa sabiduría de hacer que las cosas le resbalen, y siempre estuvo concentrado en él, digamos, ¿no?, y en lo que a él le importaba. Eso también va a ser un rasgo distintivo de Chekhov en relación a sus predecesores, por ejemplo, como Tolstoy o como el mismo, bueno, Dostoyevsky, ¿no?, que estaban como muy pendientes, ¿no?, de lo que decía la crítica, muy pendientes de generar círculos literarios. Chekhov, no, digamos, yendo de la cama al living, o sea, básicamente él se concentraba en escribir y en trabajar. Lo único que le quitaba el sueño era su familia y los pobres, digamos, que eran sus dos grandes preocupaciones, ¿no? Y de los pobres no en el sentido en que se podrían, digamos, por ejemplo, preocupar Tolstoy mismo, ¿no?, que él venía de procedencia de una familia más aristocrática, ¿no?, como una preocupación casi, digamos, ¿no?, donde preocupado por socorrer, ¿no?, al pobre, sino Chekhov realmente hacía como empatía desde el alma, ¿no?
Bien, y sabía que se hacía lo que podía y cuando había que hacerlo lo hacía y punto, ¿no? No lo estaba declarando, digamos. Em, bueno, en este momento entonces Chekhov, digamos, tenía una casita, podía alquilar una casa en Moscú, donde la parte de abajo tenía el consultorio. Esa casa, de todas maneras, obviamente era alquilada, para alquilarla pedía préstamos, siempre andaba endeudándose, ¿no? Incluso los amigos, me encanta porque hay una carta donde él le cuenta a un amigo que, bueno, le escribe, los amigos le escriben, lo hinchan, ¿no? Haciéndole preguntas por la salud, y si te parece que tomo esto, me pasa esto, me duele la rodilla. Entonces en un momento se harta y empieza a contestar, bueno, tu médico debe saber más que yo, ¿no? Como diciendo, bueno, me hacía acordar, ahora los médicos se quejan de lo mismo con el WhatsApp, ¿no? Que todos le consultan, bueno, un poco así le pasaría a Chekhov, ¿no? Que estaba un poco hinchado con eso. Todo el mundo, Chekhov tenía como un cierto aura, ¿no? Que todo el mundo lo consultaba, básicamente, ¿no? Los hermanos, uno lee las cartas, o sea, en general las cartas son cartas de consejos, ¿no? Donde él aconseja cómo vivir, qué hacer, los hermanos le cuentan los problemas, etc. Era como así un gran consejero. Bien. Bueno, finalmente en 1887 publica este libro del cual estaba hablando ahí con Grigorovich, que se llama En el crepúsculo, y es una compilación de 16 cuentos. Si bien la crítica fue un poco más favorable con él, la realidad es que no fue para nada un éxito en ventas. Bien, ahora lo que voy a repasar un poquitito con ustedes es, porque la vez pasada habíamos hablado y habíamos hecho hincapié en cómo Chekhov, digamos, se diferencia claramente de sus antecesores y básicamente en un punto que tenía que ver con el compromiso político, ¿no? Este es un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo en los cuentos de Chekhov no aparece para nada el mensaje, ¿sí? De hecho, encontré en las lecciones de literatura rusa, ¿no? de Nabokov, que por supuesto es un libro que recomiendo muchísimo, ¿no? Acá, por ejemplo, el análisis de Nabokov sobre Gogol, Turgeniev, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, que son los autores que venimos mencionando, ¿sí? Aparte es un libro, uno puede decir, wow, ¿no? Lecciones de literatura rusa de Nabokov. Bueno, puede pensar que es algo inaccesible para los que no tenemos academia literaria, para nada, es un libro súper llano, muy ameno. Nabokov tiene aparte tiene una manera de decir muy simpática y con humor, bueno, muy, muy llevadero, y él justamente acá lo que dice es que la característica principal de Chekhov es que no contaminó, ¿no? La literatura de mensaje, que en el momento en que Chekhov empieza a escribir, digamos, la literatura estaba como embadurnada, ¿no? de toda la cuestión política, ideológica, pedagógica, ¿no? Él dice que en Rusia los novelistas debían responder a la pregunta ¿qué hacer?, ¿no? Dice, bueno, los europeos, ¿no? tenían que responder a la pregunta ¿qué ser? Y los rusos, los novelistas rusos, tenían que responder a la pregunta ¿qué hacer? Bueno, como vimos, Chekhov deja esos consejos para la vida cotidiana, pero no hace lo mismo, no así en su literatura, ¿sí? Lo cierto es que la literatura tiene poder sobre el alma de los rusos, y eso Chekhov lo sabía como lector, pero como escritor la verdad es que eso no le importa. A él lo único que le preocupa es contar una historia común y contarla bien, ¿sí? Pero no, digamos, obviamente que sabía y era consciente de, bueno, cómo en ese momento, ¿se acuerdan, no? Que yo les conté que hubo un atentado a uno de los zares, ¿no? En 1881 al zar Alejandro II, que le sigue Alejandro III, acuérdense
que en ese momento se recrudece la vigilancia policial, las detenciones, la censura, pero a pesar de que en paralelo también recrudece, digamos, el régimen zarista y en paralelo crece las ínfulas revolucionarias, pero lo cierto es que el mujik o el campesino, ¿no? Por la que tanto se había luchado, digamos, por la liberación de esa clase, parecía ahora estar como en un punto decepcionando, ¿no? Por su comportamiento moral, por la corrupción, ¿no? Por las tranzas con sus antiguos opresores, y a su vez, bueno, la clase privilegiada totalmente adormecida, apática, ¿no? Como sintiendo ya que no tenía por qué luchar. Es decir, que este era un poco el panorama de Rusia en ese momento y del cual Chekhov era consciente claramente, pero eso no aparece directamente en su literatura, no aparece enunciado, ¿sí? Por supuesto que lo podemos ver, pero no aparece enunciado. Toda esta introducción les hago para que ahora nos concentremos en algo nuevo que sucede en la vida de Chekhov como escritor, y que es su entrada en la dramaturgia, ¿sí? En 1887 se presenta la obra Ivanov, ¿sí? Que es la primera obra, digamos, si bien Chekhov había escrito dos obritas más pequeñas, pero que no habían llegado digamos, a tener como un alcance así popular, como va a ser Ivanov, que se estrena en una sala importante de Moscú. Y bueno, pasan cosas en el estreno, pero antes de eso yo quiero compartirles un acto de la obra, digamos, de Ivanov. Es una obra, digamos, un drama contado en 4 actos, protagonizado por un terrateniente, Ivanov. Ivanov es un apellido en Rusia como si acá decimos Fernández, digamos, ¿no? Que eso, bueno, bien de Chekhov, de apelar a lo universal, ¿no? A la identificación, a que todos podamos identificarnos con este tal Fernández, bueno, Ivanov en Rusia. Y él es un terrateniente que, bueno, sueña con no esto que yo les decía, bueno, sueña con un porvenir mejor para la humanidad, pero no hace un caso, ¿no? O sea, aparte también es un inepto para ocuparse de sus tierras, viene perdiendo todo lo que tiene, y a cambio de eso se casa con Ana, una chica que tiene como una cierta dote, eh, y bueno, y realmente, si bien él se casa, digamos, también la quiere, digamos, a Ana, pero bueno, tiene muchas dificultades para relacionarse con todos sus seres queridos, digamos, pero también sabe de sus miserias y siente como bastante desprecio por sí mismo, ¿no? Así que bueno, yo ahora les voy a compartir, si me tienen paciencia, les quiero compartir un pequeño videíto, a ver si logro hacerlo. Les voy a pedir si me comentan si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, Soy entonces malo, esperen que lo voy a poner miserable. desde el principio. Este es el acto 3, ¿sí? Soy malo, miserable e inútil. Solo un hombre como Pasha, también miserable, gastado y borracho, puede tenerme afecto y respetarme. Cómo me desprecio a mí mismo, que profundamente aborrezco mi voz, el ruido de mis pasos, mis manos, estas ropas que he visto, mis pensamientos. Da pena y a la vez risa pensar que no hace todavía un año me sentía sano y fuerte, lleno de energía, capaz de apasionarme, de no cansarme, de trabajar con estas mismas manos y de conmover con mi palabra hasta las lágrimas, incluso a la gente más ignorante. Entonces sabía llorar a la vista de la desgracia e indignarme
si tropezaba con la maldad. Conocía la inspiración, el encanto y la poesía del silencio de la noche, cuando se pasa esta de aurora a aurora, sentado ante la mesa de trabajo o distrayendo la mente con ensoñaciones. Tenía fe y miraba el futuro como si lo viera en los ojos de mi propia madre. En cambio ahora, oh Dios mío, estoy cansado, descorazonado, y de día y de noche permanezco ocioso. Ni el cerebro, ni las manos, ni los pies me obedecen. Mi hacienda va de mal en peor. Mis bosques crujen bajo el hacha. Mi tierra me mira como una huérfana, sin lamentar nada, ni añorar nada. Mi alma tiembla ante el mañana. Pues, ¿y mi historia con Sara? Le juré un amor eterno. Le prometí la felicidad. Desplegué ante sus ojos un futuro con el que jamás hubiera podido soñar. Y me creyó. Lleva 5 años viéndose solamente apagar bajo el peso de sus sacrificios y la lucha con su conciencia. Y sin embargo, Dios es testigo de que nunca me lanzó una mirada de encono ni pronunció una palabra de reproche. ¿Y por qué todo esto? Porque dejé de quererla. ¿Cómo? ¿Por qué causa? No lo comprendo. Ella ahora sufre, tiene los días contados, y yo, el último de los cobardes, huyo de su rostro pálido, de su pecho hundido y de sus ojos suplicantes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mis desgracias conmueven a Sacha, a esta pobre niña que me declara su amor, a mí, casi un viejo. Y yo, embriagado, olvidándome de todo lo que existe en el mundo, hechizado como por una música, exclamé: una nueva vida, la felicidad. Y al día siguiente, creo ya tan poco en esta nueva vida y en esta felicidad como en el Demoboy. ¿Qué me sucede? ¿Sobre qué principio me inclino? ¿De dónde proviene esta debilidad mía? ¿Qué ha ocurrido a mis nervios? El que mi mujer, que está enferma, hiera mi amor propio. El que mis criados dejen de acertar en algo con mis gustos, o el que mi escopeta falle el tiro, son motivos suficientes para transformarme en un bruto, en un ser irascible, en nada parecido a mi verdadero yo. No lo entiendo, no lo entiendo, y no lo entiendo. Es como para pegarse un tiro. Bien. Bueno, ese era Ivanov, ¿sí? En este tercer acto pasaron algunas cosas. O sea, la esposa Ana, digamos, a la que él llama su esposa en este monólogo, enferma de tuberculosis,
y bueno, finalmente termina muriendo. Pero antes de que Ana termine muriendo, su marido, en vez de preocuparse, Ivanov, en vez de llevarlo a... El médico le había recomendado a ella bueno, que fuera a Crimea, a la costa, para poder recuperarse de la tuberculosis, y él en vez de eso se dedica a farrear, digamos, se va a una fiesta, en una fiesta conoce a Ana, que es esta chica, chiquita que él nombra, que está enamorado de él, y que él es un viejo, dice, y bueno, y cuando le está dando un beso a Sasha, aparece Ana y los ve, ¿no? Y bueno, y él, digamos, cuando vuelve a la casa, lejos bueno, de pedirle perdón, ¿no? Le dice, bueno, esta es la realidad, ¿no? Por eso lo que se dice Ivanov, y bueno, esto que aparece en el tercer acto, que dice, bueno, ¿no? Sería mejor pegarse un tiro, es lo que finalmente termina haciendo Ivanov al final de la obra. Se pega un tiro en medio del escenario. Un hombre que, digamos, se pega un tiro antes, pero digamos, ante la impotencia, ¿no? Ustedes vieron cómo él habla de sí mismo, ¿no? Estos son los personajes de Chekhov. Son seres muy conscientes de su debilidad. O sea, que ellos quieren, digamos, cambiar, quieren mejorar, como era el caso de Ivanov, ¿no? Él se pregunta, eh, ¿por qué no puedo ser como mi verdadero yo? ¿No? ¿Qué es lo que me pasa? Se hace preguntas. Entonces aparece una conciencia de sus debilidades, ¿sí? De sus limitaciones, ¿no? Y con profundo dolor lo dice. Realmente, entonces... Ivanov no es un tipo malo, digamos, sino que simplemente dice la verdad, ¿no? Esto que le dice a la mujer, bueno, es así, ¿no? Eh, Ahora bien, imagínense, ¿no? En esta rusa zarista, de la cual yo les vengo hablando, eh, que una obra de este tipo, ¿no? Cuando en realidad lo que se esperaba del arte, digamos, en Moscú es que entretenga, digamos, ¿no? Eh, el burgués ruso, digamos, lo que quería era aplaudir discursos sobre la libertad, la dignidad humana, ¿no? La felicidad del pueblo, no quería saber nada con la verdad, ¿no? Este, y hasta ese momento, esta manía moralizante que tenía también la literatura, tampoco el teatro había zafado de eso, ¿no? O sea, que se quería aplaudir a personajes buenos, honestos, ¿sí? Y claramente no es lo que hace Chekhov, lo paga caro, ¿sí? Lo que termina en un caos, la presentación de Ivanov. eh, Primero, bueno, silbidos, ¿no? Había aplausos también, silbidos, entonces los que aprobaban la obra se empezaron a agarrar a las piñas, con los que no. Estaba Chekhov presente en la sala, sus hermanos, María casi se desmaya de lo que termina pasando, Chekhov se levanta y se va, porque aparte la obra estaba muy mal representada, incluso uno de los actores subió borracho a representar la obra. Bueno, imagínense, Chekhov estaba totalmente desahuciado, se fue, estuvo caminando por las calles de Moscú hasta la madrugada, después su hermana estaba súper preocupada de qué era que le había pasado. Bueno, imagínense la situación, ¿no? La crítica dijo esto: nunca esperamos nada del señor Chekhov, pero nunca habíamos sospechado de que un joven con educación universitaria hubiese tenido la audacia de presentar algo tan insolentemente cínico, ¿sí? Una obra inmoral, eso es lo que dijo la crítica. Así que bueno, con la cola entre las patas, Chekhov vuelve a la escritura, ¿sí? Y se hace un viaje, se hace un viaje a su pueblo natal, recorre, digamos, la región. Ese viaje que se hace después de la presentación de Ivanov va a inspirar el primer relato largo, o más largo, digamos, obviamente después vendrán relatos más largos, pero el primer relato largo que escribe, que se llama La Estepa, cuyo bueno, protagonista es un niño que
digamos, mira un poco parecido al Yehov pequeño también, ¿no? Es un niño que vive en esas estepas, en esos desiertos rusos, y ve, ¿no?, sufrir a la gente. Y es un punto de vista muy acertado este de los ojos de un niño, que después Yehov va a replicar en otros cuentos que son hermosos. Hay uno que se llama no las ganas de dormir, sino se llama Ganas de dormir, que también el protagonista es un niño. Bueno, finalmente, bueno, él vuelve a escribir, publica su libro En el crepúsculo en 1888, y la Academia de Letras de San Petersburgo le otorga el premio Pushkin. En ese mismo año, o sea, antes del otorgamiento del premio, Ivanov se presenta en San Petersburgo y la obra es un éxito. Pero un éxito que descomunal, ¿sí? El público de pie, bueno, todo va un poco mejor. Y entonces, a partir del éxito de Ivanov y a partir de la publicación de En el crepúsculo, que ya lo publica con su propio nombre, tal cual le había recomendado Grigorovich, y entonces, a partir de ahí, digamos, Yehov ya empieza a ser reconocido, lo reconocen en la calle, ¿no? Y empieza como a ser considerado parte del corpus literario ruso. Pero en junio de ese año muere su hermano Nikolai, que bueno, era alcohólico, tenía tuberculosis, pero en realidad contrae tifus y muere de tifus en una especie de epidemia que hubo, y bueno, muere. Eso lo afecta muchísimo a Yehov, y vamos a ver cómo ahí también es uno de los móviles, dicen, que lo lleva después a va a emprender un viaje a Siberia, a la isla de Sajalín, ¿sí?, de la cual vamos a hablar la clase que viene. Pero bueno, lo que les decía, ¿no?, esto de cómo este veneno ideológico que impregnaba un poco la literatura, ¿no?, que empezó a infectar la novela rusa a mediados del siglo XIX, como dice Nabokov, no coincidía con Yehov, ¿no? Digamos, él tenía una ideología más bien vaga, era ajeno a la política, y más bien era individualista y digamos, artista por sobre todas las cosas, ¿no? Fíjense, esto lo dice él, no lo digo yo, en una carta a su hermano Alexander, fechada en 1886. Fíjense cómo se dice esto que estamos hablando. Dice: en mis conversaciones con mis colegas escritores, insisto siempre en el hecho de que no corresponde al artista resolver problemas específicos. Un artista no debe ocuparse de cosas que no comprende. Para los problemas especiales existen entre nosotros especialistas. A ellos corresponde juzgar las comunidades rurales, las suertes de capital, los daños del alcoholismo, las botas, las enfermedades femeninas. El artista, por su parte, solo debe juzgar lo que comprende. Su campo es limitado, como el de cualquier otro especialista. Es algo que repito y sobre lo que insisto siempre. Solo quien no ha escrito nunca y no se ha ocupado nunca de las imágenes puede decir que en su esfera no hay problemas, solo respuestas. El artista observa, elige, intuye, asocia. Ya de por sí esos actos presuponen en principio un problema. Si desde el inicio uno no se plantea un problema, no tiene nada que intuir, ni que elegir. Tiene usted razón cuando exige del artista la conciencia de la propia labor, pero confunde usted dos conceptos: la solución del problema y su planteamiento justo. ¿Ven? Esto es súper importante. Él lo que está diciendo es que plantea los problemas. Fíjense que Ivanov, digamos, en Ivanov se abren un montón de aristas. Está la arista subjetiva, que es este drama de este hombre, ¿no?, que quiere convertirse en alguien mejor y no lo logra, de un terrateniente que tiene que ocuparse de sus tierras y de pagarle, digamos, su sueldo a sus trabajadores y no lo logra hacer, ¿no?
que no está comprometido con el otro, que se casa por interés, el vil metal, ¿no? Todo el dinero cómo corrompe el alma humana, o sea, todo esto está planteado como problemas, pero no como soluciones, ni eso está dicho, ¿sí? No está explicitado, como sí podíamos encontrar claramente en tanto las novelas, por ejemplo, como los cuentos, ahora vamos a ver, de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿sí? Donde sus personajes podían recitar como grandes discursos, ¿no? Sobre la vida política de Rusia. Por ejemplo, le dice en la misma carta, ¿no? Dice, si no trabajas con desgano, creo que podrás ir bien, ¿no? ¿Se acuerdan que Alexander también escribía? Pero si eres un holgazán, que el diablo te lleve. Dice, la ciudad del futuro solo se convertirá en una obra de arte, la ciudad del futuro era el cuento que el hermano le mandaba, solo se convertirá en una obra de arte si sigues las siguientes condiciones. Escuchen con atención y anoten los que quieren ser escritores. 1. Ninguna arenga de carácter político, social o económico. 2. Objetividad absoluta. 3. Veracidad en la pintura de los personajes y de los objetos. 4. Máxima concisión. 5. Audacia y originalidad. Rechaza todo lo convencional. 6. Espontaneidad. Bueno, si ustedes ven cómo Ivanov habla, digamos, ¿no? Esta cuestión espontánea, ¿no? De como si alguien que te abre su corazón, ¿no? Que de repente se sienta con vos en un café y te dice, che, no sé qué hacer con mi vida, ¿qué me pasa? ¿No? Bueno, esto no lo vamos a encontrar en la novela rusa previo, digamos, a él al siglo XIX. Le dice, ¿dónde has visto cónyuges? Le sigue diciendo al hermano, ¿no? ¿Dónde has visto cónyuges como los de tu relato, que discurren de conferencias durante la comida? ¿No? ¿Y cuándo se han celebrado sobre la faz de la tierra semejantes conferencias? Ten respeto por ti mismo en el nombre de Cristo, y no dejes correr la pluma cuando tu cabeza está cansada. No escribas más de 2 cuentos por semana, córtalos, relabóralos para que la obra quede bien. Bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto era puntualmente lo que quería dejar claro en relación, y de nuevo, no es que Chekhov, digamos, se propone hacer algo diferente a sus predecesores. Esto, disculpen que a veces me pongo obsesiva con algunas cosas, pero son como, digamos, los puntos nodales, ¿no? De la literatura chejoviana, ¿no? O sea, la protesta de Chekhov es una protesta personal, ¿no? Pero el artista de verdad no es un artista didáctico para Chekhov, claramente. Sus historias no tienen buenos propósitos, ¿ok? Y él lo único que le importa es retratar lo más fielmente el alma humana, ¿no? De hecho, los campesinos, ya vieron, ¿no? O sea, los campesinos, ahora vamos a ver en el cuento del cazador, por ejemplo, ¿no? La gente de clase baja tampoco es copada, digamos, ¿no? El cazador ¿no? que se encuentra con la que es su mujer y no le da ni 5 de bola, apenas le tira plata, digamos, no se compadece de lo que le pasa, y a la vez su mujer, digamos, que se casó con él sabiendo que él estaba borracho, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿por qué te casaste conmigo? O sea, ninguno de los dos se salva en el cuento, ¿no? Incluso, bueno, hay un cuento de él que, bueno, está después Los campesinos, ¿no? Pero por ejemplo en el cuento La nueva dacha, que es otro cuento de él, también hay un campesino que es resentido, que el hijo lo mantiene, el hijo trabaja de mozo en el pueblo, y el campesino en vez de trabajar se la pasa, ¿no? Como discurriendo sobre el país, cómo arreglar todo, pero no hace un caso, digamos, se dedica a holgazanear todo el día, y cada vez que ve a uno trabajando, esforzándose, ¿no? Como que le tira mala onda, lo fastidia, ¿no? Ahora bien, pensemos cuando se dice que la literatura norteamericana es directamente heredera de la literatura rusa. Si ustedes piensan en esto, ¿no? Por ejemplo, en el cuento, por pensar, ¿no? El cuento de Flannery O'Connor, no sé si te recuerdan, Un hombre bueno es difícil de encontrar, ¿no? Que termina con, ¿no? Un asesino serial termina matando a una abuela, ¿no? a toda una familia, pero finalmente a la última que mata es a la abuela, y la abuela hasta último momento es insoportable.
¿no? Está como ahí levantando el dedito hasta último momento, digamos, o sea, hasta último momento, o bueno, la mujer de todo lo que asciende tiene que converger, también de Flannery O'Connor, que, ¿no? Bueno, que es una mujer que sube al colectivo con el hijo, los dos son blancos, y el hijo quiere, que es adolescente, quiere convencer a la madre, que es racista, de que, bueno, los negros son buena gente. Resulta que todos los negros que suben al colectivo son un bodrio, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos, por ejemplo, uno podría decir que los norteamericanos, fundamentalmente del sur, le deben, ¿no?, mucho a los rusos, y en este caso, digo, ¿no?, puntualmente en esto que estamos hablando de Chekhov, ¿no? Lo mismo que, bueno, la gente sabia de los cuentos son unos pelmazos, ¿no? Entonces, en vez de convertir un personaje en un, digamos, como en un vehículo, ¿no?, para dar una lección, ¿no?, en una, ¿no?, en una verdad socialista, podríamos decir, haciendo que el hombre sea una buena persona, solo por su condición, digamos, en este caso de campesino, o de sabiondo, digamos. No, ¿no? Chekhov nos ofrece estos seres desgarrados, seres humanos vivos, digamos, ¿no?, como cualquiera de nosotros. De hecho, vieron que uno de los cuentos que tenemos que leer, que se llama En la barbería, hay una escena que es que son las escenas que no nos podemos perder, ¿no?, de Chekhov, que nos enseña a leer con atención, que es que hay un hombre que se mira, ¿no?, en el espejo, este hombre que va a cortarse el pelo gratis, se mira en el espejo y se ve deformado, y de hecho hace una alusión Chekhov al principio de que ese espejo deformaba, ¿no? Entonces que uno puede verse de una manera y de repente no es tan así. Entonces, un poco los cuentos de Chekhov vienen a, bueno, ¿no?, hacernos ver, ¿no?, con otros ojos, ¿no? De repente nos pone como un espejo delante. Bien, ¿cómo voy con el tiempo? Bueno, bien, voy ahora, antes de entrar en el análisis de los cuentos, a tomar algunas de las preguntas que me hicieron, y después también, si quieren, si alguien quiere preguntar algo hasta acá, lo podemos hacer. Acá. Sí. Sí. ¿Querés que te vaya guiando? O porque muchos preguntaron desde el inicio a qué libro pertenecen las cartas. ¿Les gustó mucho también eso? Querían saber Sí, a qué libro pertenece. sí, está la correspondencia completa de Chekhov, después hay, tienen la correspondencia con Gorky, ¿sí?, y como libro separado, y también la correspondencia con Olga, que va a ser su mujer, digamos, con la que se casa ya un poquito tiempo antes de morirse. Así que bueno, y después Laura dice que está muy contenta con todos los cuentos, está muy entusiasmada, pero quiere saber tu opinión particular, ¿con qué libro es el mejor para comenzar a conocer a Chekhov? Eso igual es una trayectoria muy personal, me imagino, pero tal vez vos tenés algún libro que te parezca el ideal para comenzar con la obra de Chekhov. Miren, Chekhov es como un pullover viejo, de donde uno lo agarra y como uno se lo pone queda cómodo. Es decir, sí, yo podría decirte, si querés acortar camino, podés empezar por los cuentos emblemáticos, ¿no? Bueno, El cazador es uno, justamente porque marca este cambio de pase. Y bueno, vamos a ver ahora los que seleccionamos para el segundo y el tercer y cuarto encuentro también son cuentos emblemáticos: Tristeza, La dama del perrito, Enemigos, por citar algunos, ¿no? Pero yo recomiendo que se busquen en cualquier librería de usados la compilación de cuentos que encuentren y te lo tengan en la mesita de luz. Y todas las noches, ¿sí? El pabellón número 6, muy bien, que dice Catherine, coincido, el pabellón número 6, que es casi una novela, ¿no? Pero mi, mi consejo es ese, en la mesita de luz y cada tanto una refrescadita, digamos, cuando quieran volver como a las fuentes, ¿no? Sí. Y Miriam se preguntaba cómo se financiaba Chekhov la impresión de sus libros y luego sus obras de teatro, cómo
cómo se lo costeaba. Sí, bueno, vieron que él siempre fue un laburante, o sea, él, digamos, siempre se las ingenió hasta que, bueno, después, digamos, trabajaba de médico, lo poco que ganaba como médico, después lo que empezó a ganar publicando en revistas, y después, en general, se endeudaba bastante, sus amigos, los editores le daban como adelantos de sus publicaciones. Ya a partir de este momento que hoy vimos, es un momento en que él empieza a ser conocido y los editores empiezan a apostar a él, y las revistas lo quieren, empieza como a hacerse famoso, digamos. Entonces, a partir de ahí se le hizo un poquito más difícil, pero siempre la remó. Y el teatro, vamos a ver que en general son, después vamos a ver la vez que viene, cuando veamos La Gaviota, cómo a partir de ahí se crea como un nuevo movimiento en el teatro. Bueno, todo eso lo vamos a ver la vez que viene, y en general el teatro era como si acá fuera el San Martín, digamos, que eran teatros como municipales, digamos, ¿no? Como costeados por el Estado. O, bueno, las primeras obras como teatro más independiente, digamos. De hecho, por eso el, que el actor termina borracho, ¿no? Sí, bueno, Entonces, agradecemos también ahí que están ya compartiendo también dónde se pueden leer los cuentos gratis o dónde más se pueden conseguir, y todos están entusiasmados con diálogos ahí internos en el chat, porque Cristina preguntaba el cambio que hubo sobre la obra de Ivanov, viste que primero fue como un rechazo y después sí fue bien vista en San Petersburgo. Entonces ahí mismo se contestaban de que ya fue representada por otro tipo de teatro también, digamos, sí, otra. pero está bien la pregunta. El público de San Petersburgo era un público un poquito más intelectual que el de Moscú, digamos, que era un poco más bruto, digamos, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿no? Pero es verdad que San Petersburgo siempre fue como, eh, era un poco la París, ¿no? De Rusia, por decirlo de algún modo. Me tomo ese atrevimiento, deje que corre por mi cuenta, pero algo de eso pasó, algo de eso pasó. Y también creo que se empieza a entender un poquito más lo que Chekhov quiere hacer, de a poco, ¿no? Ya vamos a ver también lo que pasa con La Gaviota. Sí, Bueno, no sé si querés continuar, porque justo habían dos preguntas más, muy cortitas. Elena quería saber, viste este falso decálogo que nombraste, digamos, ¿está en el texto de Ivanov o en otro lado? Estaba preguntando para confirmar esos consejos de escritura. ese decálogo está en la carta que le escribe a su hermano Alexander. Ok. Y Felicitas pregunta, ¿cómo logra Chekhov prescindir del veneno ideológico sin que su prosa resulte aséptica, digamos? ¿Sí, hay alguna? Bueno, eso ahora si quieren lo vamos a ver con detenimiento bueno, en los cuentos, digamos, ¿no? Pero fíjense que, digamos, toda la decadencia de clase, las diferencias de clase, el efecto, ¿no? de la opresión del campesino sobre la mente del campesino, por ejemplo, todo eso está en, ¿no? Digo, hay un montón, o sea, su literatura es política claramente, ¿no? Pero eso no está explicitado como un discurso político, sino que se desprende de la lectura, ¿sí? Se desprende, es decir, uno lo infiere como lector, ¿ok? Pero no porque el narrador lo diga. Fíjense, justamente, acá tengo un poco algunas de las preguntas que hicieron la vez pasada, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, Leonardo preguntaba, o no preguntaba, aportaba, ¿no? Decía, parece que los cuentos de Chekhov tienen una estructura diferente a la tradicional de introducción, nudo y desenlace. Sí, es verdad, Leonardo. Ahora vamos a ver cómo las diferencias, por ejemplo, con Edgar Allan Poe, que es otro de los que se atribuyen a los padres del cuento moderno, un escritor norteamericano que justamente que Cortázar admiraba, y que lo que va a crear Poe es esa estructura simétrica del cuento, que Chekhov no estaba pensando en eso, aunque sí los cuentos de él van a adquirir
mayor trabajo, ¿no? O sea, que estos finales más abruptos, como habíamos visto, por ejemplo, o como mismo sucede en la barbería, que son como, vieron que la barbería empieza, el cuento empieza con un poquito más, con más detalle, ¿no? Cómo está la barbería, que él está limpiando, y entonces entra el otro, y de repente termina en 2 renglones. Entonces, esos cierres abruptos, que tenían que ver con esta primera época de Chekhov, empieza a tomar cada vez, o sea, se lo empieza a tomar con más trabajo. Entonces empiezan a aparecer finales elaborados, pero no van a ser finales de modo circular, como lo hace Poe, o como después lo va a hacer Cortázar. Cortázar lo saca de Poe, ¿no? Bueno, después me preguntaban, bueno, lo mismo el final abierto de Amorcito, exacto. Vamos a ver que los finales de Chekhov son finales abiertos, pero eso no quiere decir que no sean finales, ¿sí? Sino que son abiertos en el sentido de que lo que hacen es abrir sentido, ¿sí? Lo que hacen es obligar al narrador a volver hacia atrás y preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué me perdí? ¿No? Entonces volver, y obliga entonces a empezar a leer con mayor profundidad, a poder desentrañar cómo en cada palabra, digamos, o cada escena puede querer decir más de lo que en realidad está escrito, ¿no? Piglia, ¿se acuerdan que tiene ese texto tan bello que es la teoría sobre el cuento, ¿no? Y donde dice que hay una historia 1, una historia 2? Bueno, esto empieza con Chekhov, ¿no? Donde una cosa es lo que se cuenta y otra es lo que se infiere. Entonces, todas estas cuestiones políticas, si se quiere entre comillas, se infieren del cuento, pero no están escritas, como a la manera de los discursos, por ejemplo, de los hermanos Karamazov, ¿no? Que, bueno, alguien decía, bueno, que yo había, creo que a María Itatí dice que respecto, por ejemplo, de entrar a la escena sin preámbulos, no es propio del género cuento, porque las comparaciones, los ejemplos son novelas. Sí, mayormente se escribía novela, pero por ejemplo los cuentos de Dostoyevsky tienen la misma, tienen esta cuestión explicativa, introductoria, y sobre todo donde el narrador opina y le dice al lector cómo debe interpretar lo que está pasando en el cuento. Para esto, que me parece como muy importante, les agradezco muchísimo las preguntas. Disculpen si yo no puedo leer todo lo que ustedes van comentando, pues si no me distraigo y no puedo seguir con la clase, pero los leí a todos. Y Eva también había dicho, el narrador de, por ejemplo, el cuento Papá, no opina pero cuestiona. Muy bien. No opina pero cuestiona. No, yo diría que el narrador no cuestiona, sino que hace preguntas. Hace preguntas que deja como al aire, ¿sí? Entonces esas preguntas, esto que él le decía a su hermano Alexander en la carta, es totalmente coherente. O sea, el escritor debe generar un problema, ¿sí? En ese sentido, pero no, digamos, dar soluciones, es decir, no opinar. Bueno, entonces para responder un poquito esto y para entrar en esta segunda parte, seleccioné, por ejemplo, un fragmento de un cuento de Dostoyevsky para que lo puedan ver, lo podamos ver en vivo y en directo. Es el fragmento del cuento Un árbol de Noel y una boda, es un cuento bastante tradicional de Dostoyevsky. Después quiero decirles algo sobre la lectura, que me preguntaron también sobre qué leía Chekhov, que me parece una pregunta interesante. Ahora, después háganme acordar si no, si me olvido de eso. Bueno, les leo el cuento. Atiendan, presten atención, ¿sí? Igual yo les voy a ir subrayando esto que decimos de lo explicativo. Es una parte, ¿sí? Bueno, les cuento brevemente. Es un cuento donde a un tipo lo invitan a una fiesta de cumpleaños de unos chicos. El tipo está re embolado que tiene que ir, imagínense, él no tiene hijos, no está casado, lo invitan a un cumpleaños de nenes. O sea, está está embolado porque tiene que ir, ¿no? Bueno, pero ahí se pone a mirar ahí cómo juegan los chicos y empieza a observar, ¿no? El narrador del cuento se sienta, es el mismo, es este que les digo, que está embolado, y empieza a observar y a describir lo que pasa alrededor. Bueno, y se empieza a fijar cómo juegan los chicos. Después va a haber una situación con esto, ¿no? Pero fíjense cómo lo dice. Empieza ve a un nenito, ¿no? Y empieza a observar a un nene,
¿Qué dice? Era el hijo de una pobre viuda que les daba clase a los niños del anfitrión. O sea, es como, ahora pienso, el cuento del cumpleaños de Liliana Hecker, ¿se acuerdan? Donde, bueno, el cumpleaños, digamos, es como de clase acomodada, chicos de clase acomodada, y está este nene que es el hijo de de la que le daba clase, de la institutriz, digamos, ¿no? Entonces era el hijo de una pobre viuda que les daba clase a los niños del anfitrión, y a la que llamaban, por abreviar, el Aya. Era el tal chico un niño tímido, pusilánime, vestía una blusita rosa barata. Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños. Se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos, pero no se atrevía. Era claro que ya comprendía muy bien su posición social. ¿Ven? Chekhov no haría nunca esto. Chekhov, ¿qué haría? Te describe el chico, te describe la situación, como hizo hasta acá, ¿no? De cómo él miraba jugar a los chicos, de que tenía un librito, de que tenía una blusita rosa barata, y ahí punto. Pero Dostoyevski pone, se le notaban las ganas de jugar con ellos. Por ejemplo, en el cuento en la barbería, en ningún momento Chekhov dice que se notaba que el peluquero, digamos, el barbero, estaba angustiado por haber perdido a su novia, porque bueno, lo que le viene a contar el cliente, que es un pariente de él, es que su novia, digamos, se casa con otro, ¿no? Entonces, en ningún momento explicita la emoción, ¿sí?, del personaje. Y menos va a decir, era claro que ya comprendía su posición social. Ni en Pepe va a decir una cosa así. Porque esto no está ni bien ni mal, es para que entendamos por qué Chekhov de manera intuitiva y un poco sin quererlo empieza a hacer algo totalmente distinto. Chicos, es como si ahora, no sé, se baja un extraterrestre del... Bueno, yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Yo, narrador, primera persona, que es el que opina respecto de que este chico ya tiene conciencia de su clase social. Jamás van a encontrar en ningún cuento de Chekhov la palabra clase social. O sea, pero todos los cuentos de Chekhov, absolutamente todos, hablan de las clases sociales. En todos, absolutamente. Todos hablan de cuánto ganan, todo se hace referencia. En el cuento de la barbería dice sí, porque fue a atender un parto, o no, creo que le da de mamar a el hijo de no sé quién y por eso le pagan tanto. Y, o sea, todo el tiempo está el tema de la plata. Bien argento parece, ¿no? Bueno, dice, bueno, yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Fíjense, ¿no?, lo que dice el narrador. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Está hablando de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dostoyevski? Hace una interpretación de lo que está viendo. Eso en Chekhov no lo van a ver nunca. Chekhov nunca te va a decir cómo tenés que leer sus cuentos. ¿Sí? Me chocaba, fíjense, ¿no? Me chocaba, entonces ahí el narrador también. Esto de que Chekhov lo que hace es que el narrador escriba calladito la boca, o sea, nunca opina. En cambio acá sí, el narrador constantemente opina. Me chocaba que aquel pobre chico del que hablé se sintiera tan atraído por los valiosos juguetes de los otros nenes, sobre todo por un teatrito de marionetas en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel, hasta el extremo de decidirse a una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse el simpático con los demás. Le dio su manzana a una nena mofletuda, que ya tenía todo un bolso de golosinas, y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a cuestas, todo con tal de que no lo excluyesen del teatro. Bueno, fíjense, ¿qué haría Chekhov? Lo que haría es poner que el chico, ¿no?,
le da una manzana a una nena mofletuda que ya tenía todo un bolso de golosinas. Hasta ahí, perfecto. Ahí marca, ¿no?, la diferencia de clase, marca, digamos, este deseo que explicita Dostoyevski, pero no lo va a decir. En cambio, Dostoyevski sí lo explicita, ¿no? Trata de hacerse el simpático con los demás. Dice, todo con tal de que no lo excluyeran. ¿Ven cómo interpreta? O sea, muestra e interpreta, muestra e interpreta. Pero en el mismo instante surgió un adulto que en cierto modo hacía allí de inspector y lo echó a empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. Ahí Chekhov hubiese descrito a un chico que se aguanta las ganas de llorar, pero lo hubiese descrito. Se hubiese puesto colorado, ¿sí?, por ejemplo, pero no hubiese dicho no se atrevió a llorar. Enseguida apareció también el Aya, su madre, y le dijo que no molestase a los demás. Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con cariño y ambos se pusieron con mucha aplicación a vestir a la muñeca. Bueno, obviamente es un cuentazo de Dostoyevski porque es un cuento que hoy tendría una vigencia impresionante porque finalmente... y bueno, estos dos chicos se hacen amiguitos, ¿no? El de Laya y esta nena rica, se hacen amigos, empiezan a jugar, y en un momento viene un hombre, un viejo, digamos, que se empieza a hacer cálculos de la fortuna que tiene la nena y cuántos años más o menos le falta para poder casarse y cuánto edad va a tener él, y entonces, ¿no?, el tipo empieza a hacer cuentas de a ver si se casa con la nena, entonces empieza casi a... no les digo a seducir, les diría a acosar a la nena físicamente. Es tremendo el cuento. Bueno, Dostoyevski, pongámonos de pie, ¿no? Pero bueno, hoy no. Bien. Con respecto a las lecturas, hago un paréntesis que me habían preguntado, ¿no? Bueno, yo algo les había mencionado a Shakespeare, a Víctor Hugo, pero bueno, también leía Maupassant, leía Flaubert, Don Quijote, bueno, pero yo les traje un extracto también de una carta que escribe en abril de 1879 a su hermano Mijaíl, que era el más chiquito, cuando él tenía 19 años, y le dice: haces bien en leer libros, acostúmbrate a leer, con el tiempo valorarás esa costumbre. Le dice, la señora Beecher Stone, bueno, que es la autora de La casa del tío Tom, ¿se acuerdan? Una autora norteamericana de 1800, principios de 1800, 1810, 1811, por ahí. Dice, ¿te ha arrancado algunas lágrimas? La leí hace tiempo y he vuelto a leerla hace unos 6 meses con un fin científico, o sea, que Chekhov no solo leía camaradas, sino que leía con un fin científico, es decir, leía, sí, ahí me distraigo con los que ponen, sí, exactamente, Beecher Stone, exacto, escribe S-T-O-W-E. No solo leía porque quería leer, sino con fin científico. ¿Qué quiere decir un fin científico? Para investigar, con un fin investigativo, es decir, cómo se escribía lo que se escribía a los 19 años. Bien, entonces le sigue escribiendo. Después de esa lectura, sentí la sensación desagradable que sienten los mortales que comen pasas de uva en exceso. O sea, como, ¿no?, que le resultó demasiado empalagoso. Y entonces le empieza a tirar libros, escuchen. Le dice, en cambio de eso, lee los siguientes libros. Don Quijote, completo, le pone entre paréntesis. Es bueno. Las obras de Cervantes se encuentran a la altura de las de Shakespeare. Tenía razón. Aconsejo a los hermanos que lean, si aún no lo han hecho, Don Quijote y Hamlet de Turgenev. O sea, Turgenev, ¿sí?, escribió un libro que se llama Don Quijote y Hamlet. ¿Okay?
que se llama Don Quijote y Hamlet. Tu hermano no lo entenderás. Si quieres leer un viaje que no sea aburrido, lee La Fragata Palas de Goncharov, bueno, que era un escritor también de 1812 ruso. Bueno, o sea, vaya si leía. Bueno, bien. ¿Qué más me queda por leerles? Bueno, vamos a... Ah, uy, ya son y cuarto. Bueno, bueno, les voy a compartir un poquito los Power y mientras vamos, si quieren, comentando los cuentos, yo apelo a que ustedes los hayan leído. Bueno, en el cuento En la barbería, como les conté, ¿no? Es un cuento donde digamos, la primera escena es un barbero joven que está, bueno, barriendo su lugar, que parece un lugar bastante, ¿no? Los escenarios de Chekhov, ¿no? Muy despojado, apenas un par de detalles, pero muy, esperen que lo tengo acá, no sé si ustedes lo tienen ahí, me pueden seguir. Por ejemplo, esto hace mucho Chekhov, las paredes de troncos están cubiertas de un empapelado que recuerda una camisa de cochero desteñida. Esto Chekhov va a empezar, en vez de hacer grandes descripciones, lo que hace es describir con detalles y muchas veces hacer como una metáfora, como una comparación con otra cosa que nada que ver. Y después, por ejemplo, dice cosas que acá es donde tenemos que empezar a prestar atención. Por ejemplo, cuando al principio dice que el barbero está limpiando y Makar se llama él, es un joven de 23 años, y que dice que no tiene nada que limpiar, es decir, como que está limpiando sobre lo limpio, ¿no? Entonces ahí ya también Chekhov está diciendo algo de este chico, ¿no? De lo que le puede pasar, de lo que puede pasar con su negocio. La barbería es pequeña, estrecha, destartalada. Y bueno, ahí está el detalle del espejo, ¿no? Dicen, si se miran en el espejo suspendido de una de las paredes, verán vuestro rostro deformado en todos los sentidos de la manera más lamentable. Y si ustedes prestan atención, después en ese espejo se mira este hombre desagradable digo yo, Chekhov no lo dice en ningún momento, que es este que entra, ¿no? en la barbería, que es el padrino de Makar, y bueno, y que el tipo se vino desde no sé dónde para que éste le corte el pelo gratis, ¿no? Bueno. Entonces, y cuando él se mira, digamos, se ve bárbaro, pero en realidad, ¿no? Dice, se mira en el espejo, parece satisfecho con lo que ve, 2 puntos pone Chekhov, y en el cristal aparece una jeta torcida con labios de calmuco, que es un pueblo originario mongol, ¿no? Una nariz ancha y chata y ojos en la frente. Es decir, que ahí Chekhov está diciendo que no es, él ve se ve de una manera que en realidad no es, o sea, pero no lo dice, sino que lo describe objetivamente. ¿Ok? Bueno, finalmente esto que yo les digo, que él le termina contando que la hija, que es la novia de este chico, digamos, o que al menos están enamorados, se va a casar con un tipo que tiene más plata que él concretamente, ¿no? Y este se lo dice, le dice, ¿cómo dice, ¿qué clase de novio vas a ser tú, Makar? Le dice, no tenés dinero ni posición, te ocupas de un oficio insignificante, ¿no? O sea, se lo remanda. Ahora, esto es tal cual, ¿no? Lo mismo que pasa con Ivanov, ¿no? Cuando le dice a la mujer, bueno, sí, la verdad es que yo, porque otra cosa que pasa en Ivanov es que Ivanov le dice a la mujer, cuando ella le dice que está con esta chica, que la engaña, él le dice, sí, además vos te vas a morir de tuberculosis pronto. La mujer no sabía que se iba a morir, ¿no? O sea, de una crueldad absoluta. Pero bueno, sí, pero es la verdad, digo, esto es lo mismo, ¿no? El tipo es súper cruel, pero es la verdad. Dice, no tenés dinero ni posición, te ocupás de un oficio insignificante. Sollozas como una mujer, y solamente nosotros vemos cómo impacta en el alma de este chico, de este joven, ¿no? Cuando
Chekhov describe, Makar coge las tijeras, durante un minuto las mira con aire abstraído y a continuación vuelve a dejarlas sobre la mesa. Le tiemblan las manos. ¿Ven? Después lo hace hablar, ¿sí? Y él dice, ahora no puedo, me faltan las fuerzas, soy muy desdichado, ¿sí? Es decir, que de nuevo el narrador no dice este chico desdichado, sino que se lo hace decir a él y simplemente lo que hace, describe gestos corporales, ¿ok? Bueno. Y el otro cuento, ¿no?, que teníamos que leer, que es el de El cazador. Bueno, es un cuentazo, ¿no? Yo lo que les sugiero es que lo lean varias veces, el cuento. Esto que yo le decía del tema de las clases, ¿no? Cómo al principio describe a este hombre, ¿no?, que tiene un aire triste y desesperado, que camina con indolencia y con desgano, que tiene pantalones remendados que le ha dado su amo, también tiene un gorro, ¿no?, que le dio su amo, una gorra blanca con visera, como la de los jockey, pero que sin duda el regalo de un generoso señor, ¿no? Su perro es flaco, es viejo, ¿no? Hace calor, ¿no? Fíjense cómo utiliza, cómo va creando Chekhov los climas, ¿no? De a poco va avanzando, el cuento avanza a medida que va creando los climas y que los personajes van apareciendo cada vez más claramente y van hablando, ¿no? Y a partir de ahí es que avanza el cuento. Que se encuentra, bueno, como con esta chica, que yo les dije que se casó con él mientras estaba borracho, que es una jornalera, y de nuevo, ¿no?, le dice que, bueno, que él no va a venir a vivir con ella, es más, dice, en caso de que un decreto me obligara a vivir contigo, prendería fuego la casa o me mataría. Digo, hay que poder leer esto, ¿no? O sea, lo dice sin pelos en la lengua, ¿no? Esto, Chekhov se debe a la verdad, ¿no? Bien. Bueno, él aparte le dice, tú eres una campesina, no entiendes estas cosas, como si él fuera, no sé, el rey de Java, ¿no? O sea, digo, cuando hablo del resquemor de clases es esto, digamos, ¿no? Como también, lo que yo les decía al principio, cómo estos campesinos terminan un poco defraudando, ¿no? En este sentido, ¿no?, de que después terminan unos a otros también sometiéndose y degradándose unos a otros, así como habían hecho con ellos mismos, ¿no? Bueno, y el cuento tiene esta cuestión tremenda de que uno no se lo ve venir, de que la chica es la esposa, ¿no? Y le dice, hace 12 años que nos casamos. Yo por lo menos cuando leí este cuento por primera vez se me cayeron los calzones. Dije, ¿what? ¿Es la esposa? No lo podía creer. Y cómo después eso se mantiene absolutamente, ¿no? Es totalmente coherente con el cuento, ¿no? Y cómo, ¿no?, él le dice, para ti yo soy un salvaje y para mí tú eres una mujer simple que no entiende nada. Menuda pareja, como diciendo, ¿para qué querés que estemos juntos? ¿No? Es tremendo lo que dice, pero es la verdad. Y bueno, y después ese final, fíjense cómo en este cuento, a diferencia, por ejemplo, del cuento de Papá que leímos hace poco, él va... este es un cuento más armado que va como preparando el final es muy epifánico, cuando se produce un silencio, dice, por encima del lindero vuelan 3 patos salvajes, Yegor los mira y los sigue con los ojos hasta que convertidos en 3 puntos apenas visibles, desaparecen en la lejanía más allá del bosque. Son 3 renglones totalmente epifánicos, donde uno podría ahí decir, bueno, ¿quiénes son estos patos salvajes? Que se convierten en 3 puntos apenas visibles, ¿no? Pueden ser ellos mismos, pueden ser estos campesinos totalmente al margen, ¿no? Que totalmente viviendo en los bordes, ¿no?, de la sociedad, bien, etcétera, etcétera, ¿no? Después la canción, esa que suena y se interrumpe, ¿no? O sea, nada crece en los cuentos de Chekhov, nada tiene futuro, ¿no? Todo se arruina, todo va para peor. Bueno,
bueno, ella quiere el amor y él le da dinero, ¿no? Es esto, uno quiere una cosa o sea, los personajes quieren algo, pero eso que quieren nunca lo consiguen y siempre son mal interpretados. Bueno, ahora sí les quiero compartir unos power donde quería un poquito conversar con ustedes de... esperen que ahí les voy a pasar. Bueno, esto lo empezamos a ver la clase pasada, ¿no? Esto de que los personajes son los personajes los que emiten juicios, observaciones y opiniones. Fíjense, ¿no? Las conversaciones, los diálogos están llenos de juicios, ¿no? Vos sos esto, vos sos lo otro. Opinan, ¿no? Pero el escritor se mantiene por fuera, no hace comentarios, ¿sí? Todo esto Chekhov no solo que lo conserva, sino que lo mejora. No hay grandes escenografías, ¿no? Sino que prima la naturalidad. De hecho, este cuento del cazador, estos dos están sentados arriba de un tronco, o sea, menos escenario imposible. Se elige un único detalle para iluminar la totalidad del ambiente. En el caso de la barbería, por ejemplo, ¿no? Cómo describe esta ventana, ¿no? con esta tela totalmente gastada, y cómo el personaje está logrado por la selección de algunos rasgos mínimos, pero sobresalientes, ¿no? No hace una descripción minuciosa, larga, ¿no? Con repeticiones. Bien. Entonces, bueno, en esto vamos avanzando, ¿no? Fíjense cómo va desapareciendo la comicidad, ¿no? Y queda ya la dolorosa representación de la existencia. Pero en los cuentos, bueno, no hay moraleja, no hay un mensaje, esto es lo que hablamos, no hay fines cerrados, entonces claramente hay una ruptura en ese sentido con los predecesores. Entonces, ¿dónde se ve esa ruptura? Bueno, que en los predecesores rusos tenemos una acción constante, ¿no? Por ejemplo, en este cuento que yo les traje, del cuento de Navidad, pasa de todo, ¿no? O sea, yo les conté un mínimo, son 10 renglones que les leí, pero bueno, el cuento tiene una acción constante que no para, los personajes son pasionales, ¿no? Tanto este tipo que se tira encima del... ¿no? Son arrebatados. En cambio, en Chekhov hay acciones mínimas, pero esas acciones son muy determinantes para la historia. Y en cambio del ritmo y de la vertiginosidad de las historias, Chekhov trabaja sobre la pausa. Es más, en los cuentos de Chekhov en general se produce una pausa en la propia vida del personaje, ¿no? Si estos dos ahí en el bosque se encuentran, y digamos, él que va caminando, que es un cazador, se toma como un momento, es decir, se toman una pausa para que se produzca un cambio. En los cuentos, digamos, rusos de hace ese momento, la pregunta, ¿no?, que uno se puede ir haciendo cuando lee es ¿qué va a pasar después? En cambio, ¿no? Chekhov hace crecer la historia, esto que yo les decía, paso a paso, y más al ritmo del personaje, no de los acontecimientos. En el caso de los predecesores, las emociones son muy cambiantes, están muy explicitadas, esto que leímos, ¿no?, en el cuento de Dostoyevsky, y en cambio en Chekhov las emociones se van gestando a medida que transcurre el tiempo, ¿no? No están explicitadas, se van gestando. Anteriormente el narrador es omnisciente, pero interviene con sus observaciones, en cambio en Chekhov, esto ya lo vimos un montón, ¿no? El narrador no opina y está por fuera. Ahora, quería también que veamos, ¿no?, esto que de todas maneras lo vamos a retomar, pero quiero que empiecen a pensar, y si quieren, por ejemplo, ir a leer a Edgar Allan Poe, y que lo ubiquen, ¿ves? Edgar Allan Poe es antecesor de Chekhov, es decir, que cuando Chekhov empieza a escribir, ya Edgar Allan Poe había muerto, y ambos son considerados padres del cuento moderno, pero aportan, digamos, sus aportes son totalmente diferentes, ¿no? Poe
va a crear una teoría del cuento, ¿no? Y se propone crear una teoría del cuento. En cambio, por ejemplo, esto de que sobre todo va a ser muy estricto con la estructura, era como un arquitecto, ¿no? Muy consciente de lo que hacía, creando esto, ¿no? El comienzo, el nudo, el desenlace. En cambio, Chekhov es un escritor que su obra surge más desde las entrañas, ¿no? Como si uno podría ubicarlo, no en la cabeza, sino en las entrañas, trabaja más desde la intuición, desde la inspiración, y esto, ¿no? Generando apertura de sentido. Por otra parte, bueno, Edgar Allan Poe trabajaba lo que se llama el terror psicológico. Él tomaba elementos concretos, o sea, si bien quería enfrentar al lector eh, con temáticas universales que también trabaja Chekhov, como son la muerte, la enfermedad, ¿no? El paso del tiempo, pero lo hace introduciendo en el cuento elementos concretos, ¿sí? Por ejemplo, pone enfermos, pone escenas donde hay mucha oscuridad, donde hay insectos, ¿no? Pero los pone como elementos concretos casi como para eh, generar peligro. Ahora, ese peligro más bien sucede, digamos, en el cuento. Entonces, el lector no se siente amenazado él personalmente. Es como que, bueno, el lector lo sigue la aventura al personaje, pero no se siente amenazado. En cambio, lo que pasa con Chekhov, que hace que la gente se levante y chifle, indignada, es que los personajes, al contrario, interpelan, obviamente de manera inconsciente, ¿no? Esto que va por debajo, ¿no? Esto que nos da en el hígado, que son personajes cotidianos, que trabaja con la empatía, con la identificación, entonces el lector queda expuesto, ¿no? A esas emociones que se van despertando en él, ¿no? Y la historia crece hacia la interioridad. En cambio, los cuentos de Poe claramente son cuentos como donde pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Y la tendencia es a resolverse en un final cerrado, un final como trabaja Cortázar, ¿no? Ese final de esfera que hablaba él, ¿no? Donde comienzan en un punto y terminan en otro, ¿no? En cambio, digo, si yo tendría que hacer tendría un pizarrón acá, les haría como la esfera cortasiana, digamos, y en cambio con Chekhov les haría como si fuera un bonete, ¿no? Como dos líneas que empiezan en un punto, ¿no? En un mismo punto y se van abriendo, 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 y esa apertura, digamos, tiene que ver con el sentido, ¿no? Y las líneas se van como, digamos, difuminando y van abriendo el sentido. Bien, y Poe, por ejemplo, era alguien que estaba atento a los detalles, a la descripción, bueno, en este caso como vimos también un poquito en Dostoyevsky, ¿no? En la descripción profusa para retratar el estado psicológico del personaje, tanto Poe como Chekhov, bueno, van a darle importancia al aspecto psicológico de los personajes, pero en el caso de Poe, digamos, es como un interés muy concreto, casi como de laboratorio, ¿no? Los personajes. En cambio, en Chekhov es una cuestión más intuitiva, más como del conocimiento que él tiene del alma humana y, bueno, obviamente que él termina siendo un existencialista, ¿no? O sea, realista, podríamos decir, se lo encuadra dentro del realismo, ¿no? Y termina siendo un existencialista sin que él lo quisiera, ¿no? Obviamente si uno lo ubica, bueno, está como, es pre-existencialista, pero termina siéndolo, digamos, ¿no? Bueno, bien, bueno, hasta acá, compañeros, y compañeras, díganme si tienen por ahí alguna pregunta, si no, yo me comprometo, igual que hoy, a repasar las preguntas. No sé, Lucía, vos qué preferís, si las leemos después. Sí, yo te bajo como la otra vez el chat y las podés repasar. Acá igual están todos muy agradecidos por este cuadro comparativo, digamos, entre las dos visiones posibles de construcción de un cuento. Más que nada están agradeciendo. Así que podemos hacer eso, porque no hubo, creo que, preguntas puntuales, sino más que nada debate y agradecimiento sobre este cuadro comparativo, más que nada.
Sí, bueno, yo les agradezco mucho que ustedes sean tan atentos seguidores y que comenten y compartan entre ustedes. Yo, bueno, me encantaría seguirlos, pero si entro a charlar con ustedes nos perdemos de, bueno, de formalizar un poco el aprendizaje, ¿no? Que es el objetivo del curso. Claro, lo que podemos hacer es repasar los cuentos Sí. del próximo encuentro, justamente, Por favor. que son El beso y Tristeza. Flor de cuento, Tristeza también, que lo recuerdo que lo leí hace mucho, pero digamos, se va a ir, digamos, en línea cronológica desde 1888 hasta su muerte, digamos, de Chekhov. Ya nos vamos acercando más al final de su vida. Exacto, sí, sí, también vamos a ver qué pasó en su vida al viaje a la isla de Sajalín. Y lo que yo les recomiendo es que ahora, con estos elementos que ustedes van teniendo en el curso, cuando leen, por ejemplo, Tristeza, o cuando lean El beso, vayan observando, subrayen, mientras leen, ¿no? Esas partes donde ven, ¿no? Esta estrategia narrativa que crea Chekhov de nuevo, ¿no? Insisto, no de una manera consciente, no a la manera que hizo Poe, ¿sí? No de una manera consciente, pero va creando su estrategia. Entonces, cuando ven algo de esto, lo marcan, ¿sí? Es la manera de ir también aprendiendo a leer. Sí. ¿Mm? Bueno. Y solo para que se queden tranquilos, nosotros desde la Fundación La Balandra hacemos los envíos masivos, Laura, y porque también todos preguntan por las grabaciones. Gente, los viernes la mandamos las grabaciones, así que estén atentos también, como repaso si lo quieren ver de vuelta este encuentro, lo van a poder hacer tanto el viernes o el fin de semana, solo como recordatorio. Bueno, muchísimas gracias, Laura, nos vemos entonces el próximo martes. Gracias a todos.